A 100 años de la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto dice que México enfrenta desafíos internos y externos. Reitera el llamado a la unidad. Unidad no alrededor de una persona o un gobierno, sino unidad en torno a los valores de la Constitución. El Banco de México emite billetes y monedas conmemorativas del centenario de la Constitución. Promulgan la nueva Constitución de la Ciudad de México. Confirman el primer caso de microcefalia por Zika en el país. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. Cada hora mueren 9 mexicanos debido al cáncer. Hallan $54,000 en la casa de los suegros de Javier Duarte. Asisten 97% de maestros a evaluación educativa en Chiapas. Donald Trump reitera su ayuda para combatir al narcotráfico en México. Tenemos que hacer algo con respecto a los cárteles. Hablé con él sobre el tema. Quiero ayudar en ello. Patriotas de Nueva Inglaterra ganan el Super Bowl 51 con remontada histórica. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Llegamos al lunes 6 de febrero del 2017. ¿En qué año estoy pensando? Saludo con mucho gusto, como cada mañana, Omar Cepeda. Hola. Es que fíjate que estoy con el asunto de la Constitución. Yo quería decir con el asunto del Super Bowl. Bueno, pues sí, es un placer saludarte esta mañana. Muchos descansando en su puente, que lo estén disfrutando después de un fin de semana de mucho deporte, mucha actividad también, por supuesto, de la Constitución, lo que decías, Pati, 100 años de nuestra Carta Magna, un día importante, sin duda, mucho que celebrar, mucho que analizar, mucho que reflexionar sobre lo que es, ¿no? Acercarnos, es un buen periodo para entender que hay que acercarnos más a nuestra Carta Magna, entenderla, leerla, y lo hemos venido diciendo, ¿no? El viernes pasado platicábamos con nuestro experto en literatura y nos trajo una excelente obra. Claro, ¿no? por supuesto, la Constitución en versos, pero importante, sin duda, más que nunca, es saber de nuestros derechos y sobre todo de los desafíos que se están enfrentando a nivel exterior. Exactamente. Permíteme saludar a Griselda Yebra, que se encuentra en lengua de señas y nos permite también comunicarnos con ustedes. Acompáñenos durante esta hora y media. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, en este momento la temperatura 11 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes están viendo en el interior de la República Mexicana. Y sí, el presidente Enrique Peña Nieto celebró el centenario de la Constitución Política de México. Ahí en Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró el llamado a la unidad de este país. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que ante el contexto nacional e internacional, el país demanda de la unidad nacional. Así lo dijo al celebrar el 100º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. México exige de nosotros unidad. Unidad no alrededor de una persona o un gobierno, sino unidad en torno a los valores de la Constitución, los valores de nuestra ley fundamental: soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad. En el Teatro de la República del Estado de Querétaro, lugar donde se promulgó el Proyecto de Nación, el primer mandatario llamó a honrar la obra de los constituyentes y escribir juntos una nueva página para que México se consolide en el concierto de las naciones. Pidió esforzarse y no buscar salidas falsas. Que no haya distracciones ni extravíos. No perdamos impulso buscando salidas falsas o soluciones simplistas. No olvidemos las duras lecciones del pasado. En la vida de las naciones no hay caminos cortos ni rutas fáciles. Solo hay logros duraderos cuando hay empeño, dedicación constante e infatigable perseverancia. En el evento, representantes de los distintos poderes de la nación coincidieron en el llamado a la unidad en beneficio de México y sus habitantes. Si realmente queremos seguir creciendo como un gran país y ser reconocidos como tal, debemos empezar por estar conscientes de ello, de estar verdaderamente orgullosos de ser mexicanos. No puede haber progreso si nos mentimos a nosotros mismos, si no confiamos en nuestra propia grandeza. Hoy, cuando las circunstancias internacionales
demandan unidad en los mexicanos, nuestra Constitución es un vínculo nacional determinante. La unidad sin duda nos hace mejores. La unidad sin duda nos hace más fuertes. Finalmente, el presidente Peña Nieto pidió hacer de la Constitución la brújula para seguir avanzando hacia el progreso. Al igual que hace un siglo, la Constitución debe ser nuestra brújula y nuestro faro. Sigamos avanzando con base en los valores y las aspiraciones contenidas en nuestro proyecto de nación. Previo al acto, el presidente entregó la escritura pública y reveló una placa alusiva a la adquisición por parte del Senado del Teatro de la República. Para México al Día, Antonio López. Por otro lado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, promulgó la Constitución de la capital del país. Este domingo se promulgó la primera Constitución política de la Ciudad de México. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, recibió la Carta Magna de manos del presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez. Estamos entregando un muy buen documento para que esta ciudad siga siendo una de las entidades con mayor nivel de desarrollo en el ejercicio de sus derechos, sus libertades. Mancera Espinosa destacó algunos de los derechos que quedan garantizados para los habitantes de la metrópoli. Asume el respeto a los derechos humanos, a la no violencia, a la función social, a la democracia directa, a la igualdad sustantiva. 71 artículos en los que la Ciudad de México apuesta a su desarrollo, a su convivencia, a su vida en los próximos años. En representación del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el 5 de febrero de 2017 permanecerá en la historia de la Ciudad de México. Porque se trata de una constitución inspirada en el compromiso de la inclusión y del desarrollo, en el ideal de consolidar una sociedad de derechos plenos en el marco de un Estado democrático. Posteriormente, el mandatario capitalino firmó el decreto para su publicación, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. También se entregarán ejemplares adicionales al Archivo General de la Nación, Archivo General de la Ciudad de México, a la Asamblea Legislativa y se enviarán copias certificadas al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, y al Congreso de la Unión. Con información de Antonio López, México al Día. La Asamblea Legislativa va a recibir la Constitución Política de la Ciudad de México el miércoles durante la sesión solemne por los 100 años de la Carta Magna de nuestro país. Será a partir de ese día cuando se inicie el análisis y discusión de las leyes secundarias. Una de las prioridades va a ser la ley electoral, ya que deberá estar lista por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral del 2018. Hubo quejas. La Arquidiócesis de México calificó la promulgación de la primera Carta Magna de la Ciudad de México como el nacimiento de una constitución asesina. Dijo que el documento no reconoce lo más valioso para cualquier ser humano, aún desde el vientre materno, que es la dignidad de la vida. A través de la publicación semanal desde la fe afirmó que bastaron 4 meses para lograr un documento ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos. El Banco de México presentó un billete de 100 pesos y una moneda de 20 pesos conmemorativos al centenario de la Constitución de 1917. Ambas piezas son de curso legal, por lo que podrán utilizarse para realizar cualquier pago, aunque de antemano el Banco de México reconoció que un número significativo de estas van a ser conservadas por coleccionistas. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que está usted viendo México al Día.
La Cámara de Diputados anunció que mañana los legisladores se reunirán con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con la intención de debatir su petición de retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. El encuentro tiene también como finalidad saber si la Ley de Seguridad Interna podría ser una solución que permita reducir los índices de inseguridad que hay en distintas partes del país. Luego de la confirmación del primer caso en México de microcefalia en una bebé de una mujer que contrajo Zika durante el embarazo, el secretario de Salud, José Narro, reconoció que pueden haber más casos como este. Por ello, dijo, en la Secretaría de Salud se mantiene la vigilancia permanente de este tipo de casos. Puede haber más, sí puede haber más. Primero, en más de 550 embarazos que llegaron a término y seguiremos haciendo la vigilancia de muchas mujeres más. Tenemos más de 4,000 en este momento que estamos vigilando, y si se llegan a presentar más casos, por supuesto que lo diremos. México continúa su esfuerzo en el combate en contra de una de las enfermedades que más cobran vidas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, el cáncer. El secretario de Salud, José Narro Robles, afirmó que en México se trabaja para derrotar al cáncer. Durante la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer en el bosque de Chapultepec, puso como ejemplo el cervicouterino, que era la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país y ya no lo es. Hoy podemos decir el cáncer cervicouterino, que era la primera causa de muerte por cáncer en México y en muchas otras partes, pero en las mujeres mexicanas ya no lo es. Y ha disminuido el número de defunciones. Reconoció que todavía falta mucho por hacer en la lucha contra dicha enfermedad, pues siempre aparecen nuevos tipos. Informó que en México se registran al año 190,000 nuevos casos y 80,000 defunciones por esta causa. Cada hora mueren 9 mexicanas, mexicanos, niños, niñas, adultos mayores, jóvenes, a causa del cáncer. Y estamos aquí para decir con gran convicción que sí podemos, que sí se puede. Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo, comentó que la mejor manera de contrarrestar esta situación es la prevención y el cuidado alimenticio. Y se podrían abatir esa mortalidad hasta en un 40% modificando sus estilos de vida. Luego de la celebración fueron instaladas carpas con juegos y actividades interactivas para concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer. Para México al Día, Antonio López. Angélica Rivera de Peña pidió a la población realizar acciones de prevención contra el cáncer y también hizo un llamado a acudir al médico continuamente a fin de contar con una detección temprana. Esto en el marco del Día Mundial precisamente contra esta enfermedad. Cada año se presentan en México 160,000 nuevos casos de cáncer. La mitad de los pacientes, es decir, 80,000 mueren porque cerca de 70% se diagnostican en etapas avanzadas de esta enfermedad. La clínica de ginecopediatría número 3A del IMSS en la Delegación Norte cuenta con el primer lugar en reducción de cesáreas en todo el país. El director del Instituto, Miquel Arriola, recorrió las instalaciones y visitó las áreas remodeladas de urgencias pediátricas y consulta externa. Además, inauguró el servicio de patología. Ahí aseguró que el proyecto de reducir cesáreas se da a través de acciones como la segunda opinión en programación, capacitación constante de guías de práctica clínica y lineamientos técnicos. También inauguró las obras de remodelación de la Clínica 41 en la zona norte de la Ciudad de México. Vamos a las breves del país. Ante el clima de preocupación por las políticas migratorias de Donald Trump, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, anunció que durante este año realizarán visitas itinerantes a diversas ciudades de la Unión Americana. Esto con el fin de reforzar la asesoría que reciben los connacionales que radican en aquel país. Asimismo, dijo que estarán en contacto con los consulados de protección. La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo inició una queja de oficio por el presunto trato discriminatorio hacia una pareja de adultos mayores en Bacalar, a quienes la secretaria del presidente municipal de Bacalar, Alexander Cetín Aguiluz,
obligó a quitar sus sandalias para ingresar a la oficina. Estos hechos detonaron el inicio de un expediente de investigación por presuntos hechos calificados como discriminación. Elementos de la Policía Federal rescataron a 3 personas de origen chino y a un joven mexicano que se extraviaron en la zona serrana de Michoacán. Los 3 chinos fueron encontrados en condiciones de agotamiento y deshidratación, por lo que fueron trasladados a un hospital para su valoración médica. El mexicano fue entregado a sus familiares de manera oportuna, luego de constatar que su estado de salud era bueno. También en Hidalgo fueron localizadas y rescatadas 3 personas que permanecían extraviadas desde la noche del sábado. Después del reporte hecho a través del 911 se implementó un dispositivo de localización que tuvo resultados positivos la tarde de ayer domingo. El reporte oficial señala que se trata de 3 personas, una del sexo masculino de 60 años y 2 mujeres de 50 y 60 años. El juzgado 18º de distrito, con sede en Jalapa, otorgó al exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, una suspensión provisional en contra de cualquier posible orden de aprehensión que afecte su libertad. Recordemos que Fidel Herrera fue acusado por el actual gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, de estar involucrado en la presunta compra de medicamentos falsos aplicados a pacientes con cáncer, así como de adquirir pruebas sin registro sanitario para detectar VIH. La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios informó que hasta el momento no hay elementos para sostener estas acusaciones. La investigación por enriquecimiento ilícito iniciada por la Fiscalía de Veracruz en contra de los suegros del exgobernador Javier Duarte fue atraída por la PGR. En las carpetas de investigación consta que María Virginia Yasmín Tubilla Letaif y Jesús Antonio Macías Yaceguey adquirieron diversas propiedades con recursos públicos en México y otros países. Los suegros de Duarte obtuvieron un amparo provisional otorgado por un juez federal. Mientras tanto, elementos federales efectuaron un cateo precisamente en la vivienda de Antonio Macías Sayaguey, en donde encontraron más de $54,000 en efectivo, así como equipos de cómputo y radiocomunicaciones. En esta residencia viven los suegros de Duarte junto con los 3 hijos del exmandatario prófugo. Y fue ingresado al penal de Pancho Viejo Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. Bermúdez Zurita es acusado de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Recordemos que este hombre renunció a su cargo en agosto de 2016 cuando se dieron a conocer las acusaciones en su contra. Se le dictó prisión preventiva por un periodo de 6 meses, en lo que la Fiscalía presenta las pruebas en su contra. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que México está listo para recibir a los migrantes que sean repatriados desde Estados Unidos. Informó que a través del Servicio Nacional de Empleo se tiene una bolsa de $1,000 millones para dar apoyos a nuestros connacionales. La Secretaría del Trabajo tiene un programa de repatriación donde les entregamos un cheque a cada repatriado y otro cuando llegan a su lugar de origen, a su estado. Se firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación y con la iniciativa privada para bolsas de trabajo de trabajadores especializados. Navarrete Prida participó en la celebración del 81 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México. Dijo que derivado de diversos acuerdos laborales, por primera vez la CTM celebra su aniversario en lugar de manifestarse. Celebramos que hay paz social. Celebramos que eso le ha permitido a México construir instituciones. 30 años que no había una concentración de trabajadores que no fuera de protesta, ahora fue de conmemoración. Hoy más que nunca México quiere abrirse a todas las naciones. Por ello se acordó continuar el diálogo para construir un acuerdo de libre comercio entre nuestra nación y Turquía. Así lo afirmó el canciller Luis Videgaray. Independientemente de nuestra distancia geográfica. Han habido ya 7 rondas de negociación. Vamos a tener en las próximas semanas la siguiente ronda de negociación y hemos acordado darle un acelerado impulso a para buscar la concreción de este acuerdo. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, aseguró que estas negociaciones se van a intensificar. Durante la visita de su presidente Peña Nieto a Turquía en diciembre, nosotros elevamos nuestras relaciones a otro nivel, es decir, elevamos nuestra relación a un nivel estratégico.
El canciller de Turquía informó que ya se abrió la oficina de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación en México. Además, destacó que están en negociaciones para contar con un vuelo directo entre ambos países. La conectividad también es uno de los asuntos de suma importancia, y Turkish Airlines quiere tener vuelos directos a la Ciudad de México. Estamos trabajando en esto y encontraremos una solución conjunta. He estado hablando con el presidente de Aerolíneas Turcas y está más que dispuesto a que haya este tipo de cooperación. El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, aseguró que ante las políticas de Donald Trump en materia migratoria, su labor en estos momentos es saber aconsejar para defender a los mexicanos. Dijo, recomienda optar por la ciudadanía estadounidense, un consejo que considera inédito. Pidió a los connacionales que estén en Estados Unidos mantener una estrecha comunicación con el consulado. En el caso de los inmigrantes ilegales, le recomendó tener la información básica y sobre todo no firmar ningún documento. El cónsul aseguró que en esta reestructura de la relación bilateral, Estados Unidos también tiene mucho que perder y no solo nuestro país. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que le ofreció su ayuda al gobierno de México para enfrentar a los cárteles de la droga. Aseguró que la relación con nuestro país es buena. Tenemos que hacer algo con respecto a los cárteles. Hablé con él sobre el tema. Quiero ayudar en ello. Creo que es un buen hombre. Tenemos una buena relación, como debe saber. Se mostró dispuesto a recibir nuestra ayuda, porque él tiene un problema que se vuelve en problema para nosotros. Trump también habló sobre el presidente ruso Vladimir Putin. Cuando le mencionaron que se trata de un asesino, dijo que en los Estados Unidos hay muchos de ellos. Nosotros tenemos asesinos, muchos asesinos. ¿Crees que somos inocentes? ¿Crees que nuestro país es inocente? Mira lo que hemos hecho. Hemos cometido muchos errores. Yo estuve en contra de la guerra en Irak desde el principio. Un error es diferente a... Hemos cometido muchos errores. Está bien, pero mucha gente fue asesinada. Hay muchas asesinadas por aquí, créeme. La canciller de Argentina, Susana Malcorra, dijo que Argentina y América Latina están listos para apoyar a México ante un posible desencuentro con la administración de Donald Trump. Dijo que México ha optado por el camino del diálogo, pero que América Latina se mantiene atenta a lo que está ocurriendo, sobre todo en lo referente al muro fronterizo entre Estados Unidos y México, un tema que asegura es preocupante, y se han alzado ese tipo de voces en toda América Latina e Iberoamérica, quiero decir también. Negó que se tenga miedo a Trump, pero que sí debe existir prudencia para resolver los problemas con el presidente de los Estados Unidos. Un juez decidió mantener un veto a la política migratoria del presidente Donald Trump que impedía temporalmente la entrada al país de los refugiados de todo el mundo y de los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen. Ante estos hechos, el republicano respondió a través de Twitter. Escribió: simplemente no puedo creer que un juez haya puesto a nuestro país en tanto peligro. Si algo pasa, la culpa será suya y del sistema judicial. La gente se está colando mal. Así terminó Donald Trump, otro de sus ya ocurrentes tweets. Su política de comunicación preferida en Francia, la candidata presidencial de la ultraderecha, el Frente Nacional, Marine Le Pen, aseguró que va a defender a Francia de los extranjeros y los musulmanes, para que vea usted cómo se disemina el discurso xenófobo en todo el mundo. Marine Le Pen es favorita para ganar las primarias, refrendó su postura de abandonar la Unión Europea y defendió los muros de nuestra sociedad. Defiendo los muros portantes de nuestra sociedad. Pero todo el mundo es consciente de que hoy por hoy todo está siendo cuestionado. Nuestros dirigentes han elegido la mundialización desregulada. Querían algo maravilloso y ha resultado ser horrible. El populismo acecha a Europa. En otra información, en operativo realizado simultáneamente en 18 provincias, la policía turca detuvo a cerca de 450 personas por presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Esto a poco más de un mes del atentado cometido por un yihadista contra un club nocturno de Estambul que causó 39 muertos. Los arrestados son en su mayoría extranjeros y algunos de ellos estaban planeando atentados. En las
las calles de Roma fueron pegados carteles anónimos en contra del Papa Francisco. En ellos se observa al sumo pontífice con semblante serio y acompañado con una serie de frases donde se le acusa de haber intervenido congregaciones, retirado sacerdotes, decapitado a la Orden de Malta y los franciscanos de la Inmaculada, además de ignorar a cardenales. A pesar de que los carteles no llevan firma, expertos en el Vaticano creen que son obra de sectores más conservadores de la Iglesia Católica que no concuerdan con las posturas liberales o más liberales del Papa Francisco. Al menos 23 personas murieron y otras 39 resultaron heridas, algunas de gravedad, en un accidente ocurrido entre un autobús de pasajeros y un camión de carga en el sur de Tegucigalpa, en Honduras. 4 personas que fueron trasladadas al Hospital Universitario de Tegucigalpa murieron debido a la gravedad de sus lesiones. La hipótesis policial es que el conductor del camión de carga perdió el control y chocó con el autobús de pasajeros. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a una pausa y vamos ahora a nuestro resumen. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, promulga la primera constitución de la capital del país. Asume el respeto a los derechos humanos, a la no violencia, a la función social, a la democracia directa. El presidente Enrique Peña Nieto celebra los primeros 100 años de nuestra Carta Magna y reitera el llamado a la unidad nacional. Unidad no alrededor de una persona o un gobierno, sino unidad en torno a los valores de la Constitución. En el Día Mundial contra el Cáncer revelan que más de 80,000 mexicanos mueren cada año por esta enfermedad. Encuentran más de $50,000, además de equipos de radiocomunicación en la casa de los suegros de Javier Duarte. Donald Trump reitera su apoyo para combatir el narcotráfico en México. Más adelante, Argentina devuelve a México 6 piezas prehispánicas incautadas hace 17 años en Buenos Aires. Despliegue tecnológico de Lady Gaga en medio tiempo del Supertazón. Y esta mañana en nuestra sección de orientación vocacional nos enlazamos con Esperanza Martínez. Ella es coordinadora de licenciatura de Biotecnología Genómica de la UNAM, Campus Morelos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y por haber interrumpido su puente. Gracias por compartirnos esta experiencia de esta interesante carrera. Muy buenos días. Buenos días. Un placer saludarle, Esperanza. Platíquenos. Un placer saludarlo más. Gracias, gracias. Pues esta licenciatura de Biotecnología Genómica, platíquenos cuál es su misión, su visión, para quién van enfocados, cuáles son las alternativas de esta interesante propuesta. Mira, nuestra misión es brindar a los jóvenes mexicanos la oportunidad de adentrarse en una ciencia fascinante, muy nueva, la genómica. Claro. Las ciencias genómicas pues tienen unos 25 años máximo de edad y han hecho unas contribuciones maravillosas en todas las áreas del conocimiento. Nosotros oímos mucho de la genómica humana y su impacto en medicina, pero ha impactado a todas las áreas del conocimiento: biología, ecología, geografía, nuestros orígenes. Podemos descifrar quiénes éramos porque podemos ir a escudriñar los restos fósiles de nuestros antepasados y saber de dónde venimos, qué hacemos. Esta ciencia se ha desarrollado muy recientemente y tiene un potencial enorme. O sea, estamos en los albores de la investigación en genómica.
Nuestro nivel educativo es comparable a las universidades más destacadas de Europa y de Estados Unidos, como Harvard, el MIT, Cambridge. Y eso no lo hemos dicho nosotros, sino lo han dicho los investigadores que han recibido a nuestros alumnos. Claro. Esperanza, gusto en saludarla. Muy buenos días. Antes que nada, un abrazo allá hasta Morelos. Esperanza, los jóvenes, ¿cuál ha visto usted que sea el entusiasmo por este tipo de carreras, los jóvenes de este país? Hay mucho entusiasmo. No nos damos abasto con las solicitudes. Nuestra capacidad para formar este tipo de alumnos es limitada porque la enseñanza tiene que ser personalizada prácticamente. Entonces tenemos capacidad máxima de 40 alumnos por generación por año y recibimos más de 400 solicitudes de alumnos que quieren entrar. Entonces tenemos que ser muy selectivos. Prácticamente nos estamos quedando con 1 de 10 aspirantes. Y pues la ventaja de ser selectivos es que tenemos muy bajo nivel de deserción y la eficiencia terminal más alta en UNAM. El 80% prácticamente de los que ingresan salen graduados. Ese es un porcentaje muy alto y además casi todos continúan estudios de posgrado y ya tienen empleo. Las primeras generaciones que se han graduado con nosotros ya han sido contratados por instituciones de investigación tanto en México como en el extranjero. No, pues es una gran noticia, sobre todo porque preparan, como usted comenta, alumnos de excelencia y pues aseguran pues el empleo, ¿no? Algo que por supuesto todo el mundo deseamos cuando terminamos nuestros estudios. ¿Cómo es esta selectividad también para que la gente, los jóvenes que nos están viendo, no decaiga el ánimo, realmente pues se enfrenten a esta pues minuciosa selectividad de la cual usted nos está hablando? Y que bueno, también es necesario pues llegar con muy buen perfil, ¿no? Académico y por supuesto de preparación previa. Sí, además del examen rutinario de admisión al UNAM, nosotros aplicamos un examen de conocimientos en el área de biología y de matemáticas. Los alumnos que aprueban este examen pasan a una semana de evaluación en la que hacemos una demostración de cómo es la licenciatura en el primer semestre. Los alumnos toman las clases regulares en un paquetito de unos 4 o 5 días y se les evalúa y entonces se pueden dar cuenta de qué es la licenciatura. Muchas veces ni siquiera nosotros les decimos no se queden, son los alumnos que deciden que después de tomar las clases eso no es lo que les gusta. Claro. Es difícil para un alumno saber qué son las ciencias genómicas a priori, porque pues uno sabe qué hace un dentista, qué hace un ingeniero o un arquitecto, pero qué hace un genómico, no, la gente no tiene la menor idea muchas veces. Sí. Entonces ya que están en las clases, platican con los investigadores, se dan cuenta si ellos tienen esa vocación. En ese sentido, Esperanza, en ese experimento. Así es. ¿Cuál sería el perfil de un estudiante idóneo para este tipo de carreras? Y también preguntarle, hay mucha reticencia de los jóvenes cuando se habla de carreras que tienen que ver con la ciencia, es decir, sienten que son carreras dirigidas a lo que llamamos comúnmente cerebritos. Sí, pero fíjate que los cerebritos se forman, no necesariamente tienen que ser cerebritos. Pueden ir descubriendo que eso les fascina. Así es. Y entonces hemos visto personas que no son los cerebritos al principio y que terminan floreciendo. Claro. Entonces hay mucha oportunidad, no solamente para las personas, lo que tienen que tener es mucho entusiasmo y también una responsabilidad, porque si los alumnos que no van a las clases, pues ¿cómo pueden ser exitosos? Entonces sí se les pide un cierto compromiso, pero se les pide solamente que tengan gusto por este tipo de información. Si les gusta leer, como ves, muy interesante, todo ese tipo de cosas, o ver algunos programas de investigación y de ciencia, pues por ahí pueden ir entendiendo que su vocación puede ir por ese camino. Esperanza Martínez, pues muchas gracias por estar con nosotros en México al Día, hablar de esta licenciatura de biotecnología genómica de la UNAM. Ciencias genómicas, no biotecnología.
Ciencias genómicas. Ciencias genómicas, correcto. Licenciatura en ciencias genómicas. Correcto, pues muchas gracias, un abrazo y ojalá que los jóvenes de este país se entusiasmen también por las carreras que tienen que ver con la ciencia, algo que el país necesita para su crecimiento. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, en Chiapas se llevó a cabo la segunda jornada de evaluación extraordinaria para el ingreso a la educación básica del ciclo escolar 2016-2017. Esta evaluación es para acceder a una plaza del sistema educativo, como lo marca la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como la aplicación de la reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública informó que asistieron más de 270 de los 285 sustentantes programados, lo que equivale a una asistencia de casi el 100%. De acuerdo con la SEP, esta jornada se realizó en completa tranquilidad. Vamos a una pausa. Está usted viendo México al Día. Y bueno, no podía dejar de tuitear el presidente Donald Trump esta mañana y ahora arremetió contra los medios de comunicación, principalmente con las cadenas CNN, CBS, sobre las mentiras y volvió a recordar cómo ellos, de alguna otra forma cometieron el error de decir encuestas cuando iban a hacer las elecciones y que todos obviamente vaticinaban el triunfo de Hillary Clinton. Pero ahora está arremetiendo porque pues, han sido muy críticos, por supuesto, con su política y Donald Trump amaneció con esta fuerte y dura crítica contra los medios de comunicación y dice que la gente lo que quiere es este muro de seguridad y que ellos mantengan esta postura, ¿no?, de aceptación. En fin, Donald Trump, ya nos como sorprende. todas las mañanas. No nos sorprende y hay que estar todos los días atentos aproximadamente a esta hora, horas. Porque se levanta y lo primero que hace es tuitear. Tuitear odio, además. Así es, así es. Bueno, pues el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, precisó que la reducción de 10% del salario planteada es legal y constitucional. Esto en respuesta a la impugnación que hizo el consejero Benito Nasif, quien percibe un salario mensual de 177,000 pesos. Informó que además de legal es una medida sensible y solidaria con el difícil momento que atraviesa grandes sectores de la población. Sobre la impugnación que presentó Benito Nasif, dijo que como en cualquier democracia se respetan todos los puntos de vista, por muy divergentes que estos sean. Nuestra Constitución cumple 100 años de creación y por eso nos da mucho gusto enlazarnos con Ignacio Castellanos. Él es titular del Seminario de Derecho Constitucional en la FES Aragón. Ignacio, gusto en saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todo su auditorio. Ignacio, pues para que nos hable precisamente sobre lo que constituye o lo que representa o lo que nos debe de representar esta Constitución que a lo largo de estos 100 años ha sufrido una serie de modificaciones. Pues esta Constitución en su centenario es una Constitución que nació de un proceso armado, derivado de líderes sociales que lucharon por una mejor igualdad para todos los mexicanos. En esta Constitución se contienen los derechos humanos más importantes de las personas, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho al trabajo, la libertad agraria, y por eso muchos líderes sociales sacrificaron su vida porque nosotros gocemos ahora de un bienestar social. Así es, se ha hablado de que, bueno, pues obviamente ha surgido, se le han presentado muchas modificaciones a lo largo de estos 100 años. ¿Usted cuál considera las más representativas de la Carta Magna original? Pues considero que una de las principales modificaciones que ha tenido nuestra Constitución es en lo que respecta al nuevo sistema de justicia penal, toda vez que este sistema representa un gran impulso del gobierno para evitar la impunidad que se presenta en la impartición de justicia. En este sentido, la impunidad debe desaparecer y gracias al nuevo sistema de justicia penal se va a lograr.
sin duda uno de los pasos más importantes. Los mexicanos sabemos nuestros derechos, sabemos sobre los principales puntos que tiene o que contempla la Constitución. Bueno, considero que en ese sentido la Constitución, derivado de los cambios que ha tenido, se ha vuelto un poco complicada para los mexicanos de a pie. Deben de hacerse las modificaciones, una reestructuración por parte de del Poder Constituyente para el efecto de que esa Constitución sea asequible para todas las personas y conozcamos nuestros derechos. Sin duda alguna, interesante esto que plantea para poder también entender qué es exactamente a lo que somos merecedores como pueblo, como ciudadanía y por supuesto paso a paso. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿considera que tiene algún punto el cual debiese ser más cuidado o modificado, algún punto de la Constitución? Yo considero que hay varios puntos que deben ser tomados en cuenta por la autoridad para el efecto de tener una mejor justicia social. Uno de esos puntos es en relación a lo que se refiere a la democracia, en relación a la Constitución de nuestro Estado mexicano. Hay una voz social que solicita se hagan los cambios pertinentes, sobre todo en la Constitución, sobre todo en el nombramiento de nuestros órganos constituidos, como por ejemplo en el aspecto de los diputados, la desaparición de los nombramientos plurinominales, por ejemplo. Ayer en el acto conmemorativo en Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que más que nunca México tiene muchos desafíos, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Usted qué nos podría comentar al respecto? Bueno, considero que para que exista una mayor justicia social deben de evitarse ciertos beneficios que hoy por hoy nuestras autoridades tienen, y que de alguna manera exista una verdadera autonomía de las instituciones para el efecto de que haya una mayor igualdad y justicia social. Sin duda alguno, interesante estos planteamientos. A 100 años de haberse redactado, promulgado la Constitución de nuestro país, como bien lo mencionó, una Constitución que en su tiempo fue de las más avanzadas, que marcó pauta. Me gustaría preguntarle finalmente, nuestra Carta Magna, ¿en qué otra Carta Magna se basó a nivel de otro país, no? Bueno, debemos de tomar en cuenta que de alguna manera en la época en que fue creada, en 1917, proveníamos de un sistema social de injusticias, de desigualdades, y considero que realmente es una Carta Magna que el constituyente tuvo la visión de crear, claro, tomando en cuenta los principales beneficios para toda la población. Es decir, es una constitución en modelo que se creó por nuestros constituyentes y que de alguna manera tuvo el acierto de crear dentro de su articulado los antes llamadas garantías individuales y ahora derechos humanos, que son sagrados para toda la población. Por lo tanto, considero que es una constitución pura de nuestros constituyentes que tuvieron el acierto de luchar porque México viviese en paz, en una justicia e igualdad social. Gracias, don Ignacio Castellanos, titular del Seminario de la FES Constitucional allá de la UNAM. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día. La Iglesia Católica califica como asesina a la nueva Constitución de la Ciudad de México. El Banco de México emite billetes y monedas conmemorativas del centenario de la Constitución Política de México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con una bolsa de 1,000 millones de pesos para recibir a los migrantes que sean repatriados desde los Estados Unidos. Tiene un programa de repatriación donde les entregamos un cheque a cada repatriado y otro cuando llegan a su lugar de origen. México continuará los diálogos para construir un acuerdo de libre comercio con Turquía.
La policía turca detiene a 450 personas por presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Más adelante, Cuba le quita el invicto a México en la Serie del Caribe. Se verán de nuevo en semifinales. Y de este mundo real nos vamos al virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días para ti también. Muy buenos días, Pati, Omar, qué gusto me da saludarlos como siempre y empezar esta semana. Y bueno, primero revisemos muy rápidamente las redes sociales, donde por supuesto el Super Bowl en su edición número 51 ocupó un lugar importante ayer y a lo largo de la tarde y noche. Los momentos más mencionados fueron por supuesto la intervención de Lady Gaga en el medio tiempo. Se hicieron memes sobre su parecido con Michael Jackson. Aquí en México la compararon con Yuri y bueno, también fue muy comentado que todo el mundo esperaba que hiciera un discurso que se pronunciara sobre las políticas de Donald Trump. Ella no hizo ninguna mención directa, sin embargo, pues se considera que su show en general fue un llamado a la paz, a la unidad, a la justicia. Así que, pues bueno, también fue muy comentado que un spot del Super Bowl fue censurado debido a que la temática era precisamente la inmigración y pues esta problemática entre México y los Estados Unidos y el muro que plantea construir Donald Trump. Sin embargo, ocupó la segunda posición de los trending topics en México y a nivel mundial. Al final del partido alcanzó más o menos la 10ª posición. Por supuesto, hubo momentos en que estuvo tocando las primeras posiciones de los trending topics, así que se transmitió a través de YouTube y por supuesto la actividad muy fuerte. Sin embargo, pues no rompió ningún récord. Todavía no se da a conocer información que haya pues cambiado la forma en la que se maneja la información normalmente a través de las redes sociales. Y bueno, regresando a nuestro país, el Teatro de la República, el ícono de la historia de México por ser sitio donde se promulgó precisamente la Constitución, ya fue adquirido por el Senado a un costo de 100 millones de pesos. Y luego de la compra, este recinto es considerado patrimonio de los mexicanos y en favor de seguir promoviendo la cultura de nuestro país, se ha dado luz verde a un proyecto que pretende acercar a los millennials a este edificio histórico. Se trata de un museo interactivo. Se invertirán 30 millones, los cuales serán destinados a remodelaciones y a la compra de tecnología de punta. Se busca que este inmueble sea más moderno y sin perder su esencia logre atraer la atención de las nuevas generaciones. Para ello se instalará una cortina digital y una biblioteca especializada. La idea es crear un espacio con recreaciones en tercera dimensión, con la nueva tecnología y con realidad aumentada. El Senado de la República manifestó que el costo de 100 millones de pesos es poco, sobre todo si es para rescatar la historia de nuestros constituyentes y que las nuevas generaciones que saben de tecnología vivan la historia de su país de una manera innovadora. Así que ahí está la historia tratando de conjuntarse con las nuevas tendencias, la nueva tecnología. Estaremos muy pendientes de cómo queda este museo virtual y de alta tecnología en ese recinto, sin duda histórico. Y bueno, ahora vámonos hasta Alemania, donde hoy comienza el primer juicio civil en contra de Facebook. El delito: la propagación de noticias falsas, el gran tema de los últimos meses. La demanda fue interpuesta por un refugiado sirio de nombre Anas Emekien, argumentando haber sido tachado de terrorista luego de que en mensajes publicados en la red social apareciera una imagen de él con la canciller Angela Merkel. La imagen fue tomada en el 2015 durante un evento de la canciller, pero lo que era una simple imagen de recuerdo de esa reunión se convirtió en la imagen que llevaba consigo una noticia falsa que afectó profundamente la vida de Anaís. En aquel momento Facebook retiró los mensajes difamatorios, sin embargo, la acción no fue suficiente y ahora lucha este refugiado sirio apoyado por la ley, pues luego de 2 años la imagen sigue circulando de la mano de esta noticia falsa. Por su parte,
Facebook dio a conocer su alianza con el Centro de Investigación Correct TV para analizar los contenidos de los usuarios y marcarlos como dudosos. Es una forma de hacer frente a las llamadas fake news, pero ahora tendrá que responder a las demandas que la falta de control en los contenidos publicados le ha dejado. El gran dilema de estas plataformas, las redes sociales, ¿qué tanto deben regular los contenidos? Ya que recordemos que cualquier persona, cualquier medio, cualquier organización puede publicar cualquier tipo de información y no existe un control, por lo cual pues las noticias falsas se han vuelto un factor decisivo en varios sucesos políticos, sociales, y bueno, ahí está el primer juicio civil contra Facebook por este motivo. Y la polémica de Uber sigue. Travis Kalanick continúa con los comunicados de apoyo a los afectados por el veto de Trump. El CEO de Uber, luego de anunciar su separación del gobierno de Trump, ha intentado recuperar a sus clientes, ya que hubo un abandono masivo de la aplicación de Uber, y pues trata de recuperar la simpatía de los ciudadanos que lo han criticado. Esta vez usó su cuenta de Twitter para dar a conocer que el jefe de litigios de su empresa están comprando boletos de avión para todos los choferes que forman parte de su plataforma y que quedaron varados debido a las políticas migratorias firmadas por Trump. Los boletos son para que puedan regresar a sus hogares luego de que el juez federal James Robert en Seattle suspendiera las restricciones migratorias contra los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Acción que Donald Trump calificó en su cuenta de personal de Twitter. Todo el fin de semana se la pasó tuiteando respecto a este hecho. Él dijo que esta acción era ridícula, prometió revocarla y estuvo repitiendo cómo las personas ya estaban entrando libremente y que esto era malísimo para Estados Unidos. Así que Uber sigue tratando de recuperar a sus clientes que perdió de forma masiva. Ya veremos si lo logra y pues cómo se sigue moviendo el mundo de la tecnología con respecto a las actividades y las acciones de gobierno de Donald Trump. Esta es la información el día de hoy. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias, Ana Cristina. Interesante lo que comentas de todo esto que está sucediendo en las redes. Muchas gracias. Y del 20 al 22 de junio, Puebla será la sede de la Smart City Expo Latam Congress, que reunirá a diversas ciudades de México y otros países de América Latina, pues para compartir las mejores prácticas en el tema de ciudades inteligentes. De acuerdo con los organizadores, nuestro país fue elegido por sus avances en el uso de la e-Gov y la implementación de tecnologías dirigidas a prestar servicios públicos de alta calidad, calidez, seguridad y competitividad. Pone a México en una posición de liderazgo muy importante en estos momentos y que es un ejemplo para toda Latinoamérica. Tendrán la oportunidad de exponer además todas las iniciativas que se están llevando a término a México. Todos estamos comprometidos a contar con ciudades y construir ciudades más compactas, más inteligentes, más incluyentes, más resilientes en beneficio de sus habitantes. Todos los lunes, Víctor Felipe Piz nos dice cómo cuidar nuestro bolsillo. Víctor. Gracias. Excelente inicio de semana a todos. Uno de los medios de pago más utilizados en la actualidad son las tarjetas de crédito. Sin embargo, una práctica común de algunos bancos es emitir tarjetas sin la solicitud y autorización del cliente. Esto puede generarle adeudos por comisiones, robo de identidad y hasta un mal expediente en su historial crediticio. Los bancos solo pueden emitir y entregar tarjetas previa solicitud del cliente, por lo que al expedirlas sin su consentimiento incurren en una violación a la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y podrán ser sujetos de una sanción. Si usted recibió una tarjeta no solicitada, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Consulte su reporte de crédito especial en buró de crédito o círculo de crédito para asegurarse de que no tiene una tarjeta de crédito no solicitada. Por cierto, el reporte de crédito especial es gratis cada 12 meses. Si tiene dudas y aún no obtiene el suyo, solicítelo. En caso de detectar una tarjeta de crédito a su nombre que nunca autorizó, presente inmediatamente una queja ante el banco que emitió el plástico y o ante la Conducef. No proporcione copia de su identificación oficial a quien le ofrezca una tarjeta de crédito si no está convencido de adquirirla.
Si recibe una tarjeta sin haberla solicitado, comuníquese inmediatamente con el banco para cancelarla y evite así la posibilidad de que el plástico le genere adeudos por comisiones. Tenga cuidado y si tiene alguna duda o consulta adicional, ingrese a la página www.conducef.gov.mx. Las finanzas. Y la madrugada del pasado viernes falleció a los 98 años de edad el empresario mexicano Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo. En un comunicado, la empresa confirmó la muerte de su fundador y externó sus condolencias a toda la familia del empresario. Se informó también que don Lorenzo murió en paz, acompañado de sus seres queridos en su casa de la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto acudió al funeral para dar el pésame a la familia de don Lorenzo Servitje. Que fue sin duda un gran hombre e hijo de México, una persona de bien, una persona que tuvo una gran trayectoria dentro del ámbito privado, dentro del ámbito empresarial, pero que junto a ello siempre dedicó parte de su esfuerzo a trabajar en favor del desarrollo de nuestro país, a contribuir con ideas, aportando esfuerzo, encabezando causas que realmente iban en favor de la justicia, del progreso y del desarrollo de nuestro país. Mediante su cuenta de Twitter, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, lamentó el fallecimiento de don Lorenzo Servitje, elogió su trayectoria por llevar más allá de nuestras fronteras el nombre de México con la presencia del Grupo Bimbo. Al funeral también acudieron políticos y empresarios. Básicamente eso, rescatando el enorme sentido espiritual y el compromiso de don Lorenzo. Es un legado en todos los sentidos, es un gran mexicano, un gran ciudadano en el que tuve el honor de conocerlo. Don Lorenzo es de estas personas que no se entierran, se siembran con la esperanza de que muchos más, como él, pensaran en México por encima de cualquier cosa. Lo que nos muestra es que los mexicanos tenemos que poner a trabajar en serio. A las muestras de apoyo se sumó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien catalogó a don Lorenzo como un hombre de convicciones, valores y visión empresarial. ¿Quién es este destacado empresario mexicano, don Lorenzo Servitje? Don Lorenzo Servitje es considerado un mito entre la clase empresarial mexicana. Prácticamente de la nada, levantó un imperio con presencia en 22 países de 3 continentes y ventas anuales por más de 219,000 millones de pesos. Lorenzo Servitje Sendra nació el 20 de noviembre de 1918 en la Ciudad de México. Desde niño, trabajó en la panadería fundada por sus padres, de origen catalán. Estudió contaduría en la UNAM para ser más útil, decía, en el negocio familiar. Después de la muerte de su padre, se puso al frente del negocio, al que hizo prosperar de manera notable. Convencido por su tío Jaime Sendra, en 1944, don Lorenzo fundó Grupo Bimbo en un local que le prestó su suegro. Para ese entonces, la empresa contaba con 34 empleados y comercializaba 4 productos. Hombre audaz, fue de los primeros en México que entendió el potencial de la publicidad y la mercadotecnia para conquistar a una nueva generación de consumidores. Estudioso de la filosofía y humanista convencido, comprendió que la productividad y el respeto a la dignidad humana eran la fórmula perfecta para llevar a su empresa al éxito. Hoy, el país despide al filántropo que ayudó desinteresadamente a las mejores causas, al brillante líder empresarial y devoto católico que juraba que México era su más grande amor. Para México al Día, Alfonso Landgrave. En la Galería Abierta Gandhi de la Reja de Chapultepec se inauguró una muestra en torno al centenario de la Constitución. La Constitución de 1917, la primera a nivel mundial en garantizar los derechos sociales, es producto de una serie de movimientos armados. En esta exposición, ustedes van a poder recorrer lo que fue la Revolución Constitucionalista. Tenemos que tener muy claro que la Revolución Mexicana no es una, sino muchas revoluciones paralelas que en un momento dado tienen un fin común. Tras el triunfo de la revolución encabezada por Francisco I. Madero y su posterior derrocamiento, da inicio la Revolución Constitucionalista. Y aquí ustedes van a ver en las fotografías desde la choza
que sirve de albergue a Carranza para redactar el Plan de Guadalupe, en el que desconoce a Huerta, y después van a ver pues a sus jefes militares. Carrancistas, villistas y zapatistas lograron sacar del poder al usurpador Victoriano Huerta y disolver al fin al ejército porfirista. Y verán la firma de los tratados de Teoloyucan, que va a ser Obregón, en la salpicadera de un automóvil. Ahí los firma y es uno de los documentos pues más importantes de la revolución, porque con esta firma se disuelve todo el ejército porfirista que no se había disuelto antes. Luego de la Convención de Aguascalientes viene la etapa más dolorosa, la Guerra Civil, que enfrenta a Zapata, Villa y Carranza. La Constitución se elabora en Querétaro, mientras el país vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Está invadido por 10,000 soldados estadounidenses, presididos por John Pershing, uno de los generales que será de los más destacados en la Primera Guerra Mundial, para agarrar a Villa, que cuando Estados Unidos reconoce a Carranza como gobierno de facto, ataca Columbus. Estos son algunos de los acontecimientos, personajes y documentos que el público podrá conocer mediante la muestra Centenario de la Constitución de 1917. La exposición permanecerá hasta el 19 de marzo en la Galería Abierta Gandhi de las Rejas de Chapultepec. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Argentina devolvió a México 6 piezas prehispánicas incautadas hace 17 años en Buenos Aires. Se trata de objetos completos y fragmentados de las culturas mayas y teotihuacana y del occidente de México que permanecerán ahora bajo resguardo del INAH. La restitución de estos bienes es resultado del trabajo interinstitucional y de los convenios que nuestro país mantiene con el gobierno de Argentina. Puebla cuenta con un nuevo atractivo turístico. Se trata de un túnel que comunica el primer cuadro de la ciudad con el Fuerte de Loreto. Con poco más de 1 kilómetro de largo, el túnel fue convertido recientemente en un museo subterráneo. A lo largo del recorrido, el público puede conocer el uso que se le dio a este trazo y quiénes lo empleaban. Además, podrá apreciar imágenes que recrean algunos de los episodios de la Batalla del Puebla, donde el Ejército de Oriente salió victorioso. El mexicano Eugenio Caballero obtuvo el premio Goya en la categoría de Mejor Dirección Artística por su labor en la película Un monstruo viene a verme. Estos premios que representan lo mejor del cine español. Caballero se hizo acreedor a uno de los 9 galardones que obtuvo el mencionado largometraje durante la edición número 31 de estos premios. Y bueno, pues en 2007 el mexicano fue ganador de un Oscar por su desempeño como director de arte en la película El laberinto del fauno. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es México al Día. Vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto llama a la unidad para superar los desafíos que enfrenta el país. México exige de nosotros unidad. Fue promulgada la Constitución de la Ciudad de México. Este miércoles llega a la Asamblea para trabajar en las leyes secundarias. El Banco de México lanzó una moneda de 20 pesos y un billete de 100 conmemorativos por el centenario de la promulgación de la Constitución del país. Encuentran $54,000 en la casa de los suegros del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sigue prófugo. Mañana el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se reunirá con legisladores para hablar sobre el retiro de las Fuerzas Armadas de diferentes estados. Esperanza Martínez, coordinadora de la licenciatura de Ciencia Genómica en la UNAM Morelos, aseguró que el desarrollo de México en este campo está a la altura de potencias mundiales. Nuestro nivel educativo es comparable a las universidades más destacadas de Europa y de Estados Unidos. En entrevista para México al Día, Ignacio Castellanos, especialista en Derecho, aseguró que con la nueva Constitución terminará la corrupción en el sistema político mexicano. En este sentido, la impunidad debe desaparecer y gracias al nuevo sistema de justicia penal se va a lograr.
La candidata presidencial francesa Marine Le Pen aseguró que defenderá a su país de musulmanes y reiteró su intención de salir de la Unión Europea. Y en los deportes, Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra hacen historia al llevarse el Super Bowl 51. Que disfruten, que sigan disfrutando su puente. Nosotros aquí trabajando, es un placer informarles esta mañana de lunes, que pasen un excelentes, pues, ¿cómo decimos? Desmañanada, ¿no? Pásenla bien, nos vemos mañana. Así es, mientras tanto, gracias a Griselda Yebra que nos acompañó con el lenguaje de las señas, a ti, Ana Cris, Dani, Omar, pero sobre todas las cosas a usted. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta luego.